Las personas del grupo B5 o no se olviden de ir mañana a reemplazar su práctica. Está bien, doctor. Y los que no fueron y los del B6 que no pudieron ir, van a ir también mañana. Los del B5 van a ir a las 11, por favor. Y los del B6 van a ir a la 1. ¿Me han escuchado, no vea? ¿Hay alguien del B6? Ya. Sí, doctor. Los que no pudieron llegar el viernes, van mañana, por favor, a la 1 de la tarde, ¿ya? A reponer su práctica. Está bien, doctor, gracias. Ya. ¿Hay alguien que haya tenido algún problema en la semana? Y que no haya podido asistir martes y miércoles por alguna enfermedad o algo. ¿Nadie? Ya. Vamos a avanzar una partecita del tema. Unas 3, 4. Unas 4 cositas vamos a avanzar para que la última partecita se las explique en la clase presencial, ¿ya? En una práctica. Ya. Ese día quedamos en las depresiones, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene su apunte por ahí? ¿Alguien puede ver su apunte y decirme en qué quedamos? ¿Nadie tiene apuntes? Doctor, quedamos en depresiones. Ya. Depresión. Gracias. Ya. Ahora veamos este otro elemento arquitectónico que es muy importante ahora que estamos empezando ya a dibujar. Son los rebordes marginales. Ya. Ustedes ya han dibujado los rebordes marginales del incisivo central, los que han dibujado el incisivo central y los del incisivo lateral, los que ya han dibujado también. Entonces, ¿qué es un reborde marginal? Los rebordes marginales son eminencias, es decir, una eminencia, una elevación, algo elevado, ¿no? Alargada, sí. Es una eminencia así alargada, pero de sección triangular. Entonces, si yo corto a este elemento así, me tiene que mostrar una sección triangular.
Y esos son los rebordes marginales. Entonces son eminencias así que al cortarlas, ¿no?, tienen esta forma triangular. ¿Ya? Así. Entonces, un extremo va soldado a una parte del diente, el otro extremo también. Yo corto esta eminencia aquí y me da esta forma de aspecto triangular. ¿Dónde encontramos los rebordes marginales? ¿Y cómo los encontramos? Presten atención bien a esto. Entonces, los rebordes marginales son eminencias, son esas elevaciones así que sobresalen en el diente, que si nosotros las cortamos, tienen una sección triangular. Esa es la descripción de un reborde marginal. Ahora, ¿dónde encontramos los rebordes marginales? Los rebordes marginales los encontramos, como ven acá. Miren, en las caras oclusales de premolares y molares. Pero ¿en qué parte de las caras oclusales? ¿Se ve lo que estoy anotando con amarillo? ¿O cambio de color? Sí, doctor. Ya. Fíjense hacia qué caras están los rebordes marginales. Están cercanos a las caras proximales. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta es la cara oclusal de un molar. Esta es la cara oclusal de un premolar. Entonces, los rebordes marginales están aquí, cerca de las caras proximales. Aquí. Este elemento que está teñido, que lo estoy pintando de amarillo, pero que en el dibujo está con negro, ese es el reborde marginal. ¿Ya? Este elemento. Entonces, este elemento, cuando yo lo corto, si yo lo corto aquí, 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 ¿ya? O acá en los dibujos de abajo, vamos a cambiar de color para que se vea más. O aquí en este dibujo, o aquí en este dibujo, o en este dibujo, o en este. Ese reborde marginal me va a dar una sección así, triangular. ¿Ya? Entonces, los rebordes marginales los encontramos en las caras oclusales de premolares y molares. ¿Dónde también encontramos los rebordes marginales? Fíjense, acá tengo dientes superiores. Los que ya dibujaron el central y el lateral, los incisivos. En la cara palatina yo le he hecho unas cositas así. ¿Ya? Así. Acá está el cuarto lóbulo. Y luego unas cositas que van a la esquina. No sé si se acuerdan que hemos hecho los dibujos en la cara palatina. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Entonces, estos elementos de aquí son los rebordes marginales. Eso. Entonces, en los incisivos y caninos superiores e inferiores, los rebordes marginales están también cerca de las caras proximales. Ya aquí, cerca de las caras proximales. ¿Ya? Entonces, pero en palatino o en lingual. ¿Entienden? Entonces, fíjense la diferencia. En los dientes posteriores, los rebordes marginales están en la cara oclusal. En los dientes anteriores, o los dientes que tienen borde incisal, incisivos y caninos, los rebordes marginales están en la cara palatina o lingual. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tienen los rebordes marginales y cómo los observamos nosotros en los premolares y molares? Como hemos dicho, cuando cortamos esa eminencia, o sea, si yo corto aquí, corto acá, todos estos rebordes marginales yo los corto, ¿ya?
especialmente en los premolares y molares. Si yo corto esos rebordes marginales, vamos a separarlos así. Si yo corto los rebordes marginales en los premolares y molares, me van a formar un triángulo perfecto. ¿Ya? Es de aspecto triangular. Y en los premolares y molares es donde más se forma ese aspecto triangular. ¿Qué característica observamos nosotros en esos rebordes marginales? Primero, que están cerca de las caras proximales. Y en los premolares y molares, vamos a dibujar acá, vamos a hacer un dibujo nosotros acá. Acá otro diente, otro molar. Y vamos a colocarle los rebordes marginales y los surcos. Y aquí estará el reborde marginal. Aquí estará el otro reborde marginal. Aquí estará el reborde marginal y aquí el otro reborde marginal. Entonces, fíjense que la eminencia o la elevación que constituye el reborde marginal en los premolares y molares, como en los incisivos y caninos, están cerca de proximal. Si yo corto acá este reborde marginal aquí, yo tengo que encontrar en este reborde marginal una forma triangular, así, así y así. Igual en el otro de acá, triangular. ¿Se notan los triángulos? Me avisan si no se nota lo que dibujo. ¿Se notan los triángulos? ¿Ya? Entonces fíjense que estoy dibujando sección triangular en este molar de acá y sección triangular en el otro molar de acá. Si yo tengo que dibujar aquí, dibujo también la sección triangular y ese un reborde marginal. Acá también ese reborde marginal cortado tendrá esa sección triangular. Entonces, fíjense, yo tengo esta sección triangular. Esta base del triángulo está unida al diente. Está unida aquí. ¿Sí? Y entonces quedan dos vertientes, miren. Una vertiente acá y otra vertiente acá, libres. Son estos elementos. Una vertiente acá y otra vertiente acá. Ahora, voy a cambiar de color para remarcar las vertientes. ¿Qué sucede con esas vertientes? Miren ustedes que una de las vertientes del reborde marginal viene y da hacia oclusal. Y la otra vertiente da a ese surco que se forma entre los dos dientes, llamado surco interdentario. ¿Ven? Entonces, una vertiente, esta vertiente, da hacia oclusal y la otra vertiente da hacia el surco interdentario. Y aquí estará el otro diente y ahí estará el otro reborde marginal. Entonces, todo lo que tenemos aquí en este diente, tenemos una vertiente hacia oclusal y una vertiente hacia el surco interdentario. Me voy a venir a este otro diente. Miren, aquí están las dos vertientes. Una vertiente aquí, que da al surco interdentario, y la otra vertiente acá, que da a la cara oclusal. ¿Se entiende? Entonces, las dos vertientes, fíjense, es como si estos dos planos de cada una de las vertientes se unen y forman una arista. Entonces, al observar un reborde marginal y cortarlo, nosotros tenemos una sección triangular.
formada por dos vertientes y esas dos vertientes al unirse forman una arista. Esa arista es más marcada en los premolares y molares. Ahora, ¿qué importancia tiene la ubicación de los rebordes marginales y de dónde a dónde se extienden en los premolares? Acá yo tengo en los premolares y molares, acá yo tengo este molar, aquí tengo la cara vestibular, la cara palatina o lingual, acá la cara palatina o lingual y acá la cara vestibular. Fíjense cómo los rebordes marginales se extienden de vestibular a palatino, uniendo las cúspides vestibulares con las cúspides palatinas o linguales. ¿Ya? Entonces, en la cara oclusal, fíjense, todos los rebordes marginales tienen una dirección horizontal. ¿Sí? Horizontal, horizontal, de vestibular a palatino o lingual, de vestibular a palatino o lingual. Aquí de vestibular a palatino, de vestibular a palatino, de vestibular a palatino, de vestibular a palatino, de vestibular a palatino y de vestibular a palatino. Eso sucede en los premolares y molares. ¿Ya? Entonces, la dirección de los rebordes marginales en los premolares y molares va en el sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual si es inferior. Ahora, en estos molares y premolares es donde se nota más que los rebordes marginales tienen arista. ¿Por qué tienen arista los rebordes marginales acá? Por la función que cumplen. Resulta que los rebordes marginales, cuando el alimento está siendo masticado acá en la cara oclusada de los dientes, se va hacia el reborde marginal y con esa arista el reborde marginal los vuelve a dividir al alimento que quiere ir por ahí. ¿Ya? Lo divide al alimento. Esa arista pasa el alimento y es cortado por esta arista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo dibujo estos dos molares acá, del otro lado ya por su cara libre, yo dibujo estos dos molares. Aquí, entre los dos molares, en sus caras proximales, hay lo que se llama el punto de contacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el alimento cuando está siendo masticado aquí en la cara oclusal? Se quiere ir hacia el punto de contacto, hacia allá. Y al pasar por el reborde marginal, aquí está el reborde marginal, este alimento vuelve a ser segmentado y no llega a incrustarse aquí en el surco interdentario y dañar al punto de contacto. Entonces, como ven, el reborde marginal cumple la función de proteger al punto de contacto, especialmente en los dientes posteriores, premolares y molares. ¿Ya? Toda esa característica tiene el reborde marginal en los dientes posteriores. ¿Ya? Está en un sentido horizontal. Cuando dibujemos los molares, van a ver ustedes, van a acordarse de eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué función cumple? Como les digo, aquí los dos dientes vecinos se unen en ese lugar que es el punto de contacto. Cuando nosotros estamos masticando, ¿ya? El alimento quiere irse ahí a ese surco, ¿ya? Entonces el reborde marginal, por medio de esta arista, lo corta al diente, lo segmenta, lo vuelve más pequeñito y no puede llegar ese alimento a incrustarse ahí. Ya les ha debido pasar a algunos de ustedes que cuando ustedes están comiendo alguna cosa dura y fuerzan la mordida, a veces se incrusta algo entre los dientes y es muy difícil seguir masticando. ¿Por qué? Porque ese pedazo que se incrustó entre los dientes está alterando el punto de contacto y entonces nos causa una fatiga. ¿Ya? Entonces, todas esas características tienen los rebordes marginales en los dientes posteriores. Ahora, ¿qué sucede en los dientes anteriores?
En los dientes anteriores, el reborde marginal, miren ustedes, acá es el borde incisal. Fíjense que el reborde marginal va de incisal a cervical y se fusiona con el cuarto lóbulo. ¿Ven? De incisal a oclusal y se fusiona con el cuarto lóbulo. ¿Ya? Esa es la característica del borde incisal en los incisivos y en los caninos. Primera diferencia con los dientes posteriores. Yo tengo un incisivo acá. Vamos a dibujar un incisivo acá. Fíjense, tengo el incisivo. ¿Ya? Si esta es la cara palatina, aquí estará el cuarto lóbulo y aquí estarán los rebordes marginales. ¿Ven? ¿De dónde a dónde va? Aquí es incisal. Acá es cervical. Acá está el cuarto lóbulo. Entonces, fíjense que el reborde marginal va de incisal a cervical y se fusiona con el cuarto lóbulo. Esa es la dirección que lleva el borde incisal en los dientes anteriores. ¿Qué otra característica tiene el reborde marginal en los dientes anteriores? Son romos, ya son redondeados, no terminan en arista. No terminan en arista. Esto tiene una razón de ser. ¿Ya? Primero, fíjense que los rebordes marginales están en las caras donde se produce mayor fuerza en la masticación, donde hay mayor presión masticatoria, en oclusal de los premolares y molares. Ahí hay mucha presión durante la masticación. ¿Y dónde más? En la cara palatina de los incisivos y caninos inferiores. Ahí es que los rebordes marginales están bien marcados. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un incisivo superior. Vamos a hacer en otro ladito. Aquí. Acá yo tengo un incisivo superior. Y el incisivo inferior viene y toca la cara palatina de ese superior. Entonces, eso hace que los rebordes marginales que sean necesarios, que los dientes superiores, incisivos y caninos, tengan los rebordes marginales más desarrollados que los incisivos inferiores. ¿Por qué? Porque en este lugar de la cara palatina de los incisivos y caninos superiores viene y hace contacto el diente inferior. Ese diente inferior viene, hace contacto con su borde incisal ahí y entonces necesitamos que los rebordes marginales tengan suficiente desarrollo para soportar la presión de la masticación del diente inferior. ¿Y por qué son romos los rebordes marginales en los dientes anteriores, incisivo y canino? Justamente porque este diente inferior va a ir a hacer contacto acá con los rebordes marginales, y si esos rebordes marginales tuvieran arista, entonces este diente inferior se dañara, ¿entienden? Por eso es que los rebordes marginales de los dientes anteriores superiores, incisivo y canino superiores, son romos para no dañar al diente antagonista inferior. ¿Ya? Esa es una característica muy importante que tienen los rebordes marginales en los dientes. Entonces, ¿cuáles son los dientes que van a recibir mayor fuerza de los dientes anteriores? Los incisivos y caninos superiores. Entonces, ahí, en los incisivos y caninos superiores, va a haber rebordes marginales bien desarrollados. ¿Y qué va a suceder en un incisivo inferior? ¿En un incisivo inferior habrá rebordes marginales desarrollados? No, porque en la cara lingual de los incisivos inferiores no hay fuerza masticatoria que se aplique. ¿Qué elemento descansa
en la cara lingual de los incisivos inferiores. ¿Se acuerdan? ¿Qué elemento es el que hace contacto con la cara lingual de los incisivos inferiores? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? La lengua, doctor. La lengua, ¿no es cierto? Entonces, el único elemento que toca aquí es la lengua. Entonces, no necesita tener la cara lingual de los incisivos inferiores rebordes marginales muy marcados. ¿Por qué? Porque no llega la presión masticatoria ahí. Por eso en los dientes, en los incisivos inferiores y caninos inferiores, los rebordes marginales son apenas marcados. ¿Ya? Esa es la diferencia que hay entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores en sus caras palatinas y linguales. Que los superiores tienen el reborde marginal romo, bien desarrollado, porque en esa cara palatina, donde encontramos los rebordes marginales, hace contacto el diente inferior durante la masticación y aplica la presión masticatoria. En cambio, en la cara lingual de los incisivos y caninos inferiores, no hay fuerza masticatoria que llegue ahí, solamente llega la lengua. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tiene? Voy a dibujar acá. Acá voy a dibujar un incisivo o un canino, ¿no? Así. Vamos a dibujar el lugar donde está el reborde marginal. El reborde marginal está aquí. ¿Ya? Ahora, en los incisivos y caninos, el alimento que llega aquí a la cara palatina, ¿ya?, es llevado hacia el cuarto lóbulo y es dirigido hacia atrás gracias a los rebordes marginales. Porque si este alimento en los incisivos y caninos se fuera recto, dañara aquí el festón gingival que rodea al diente. Entonces, como dice Pío Vigarino, encausan el alimento hacia el cuarto lóbulo o hacia el espolón y lo desplazan hacia palatino o lingual. ¿Ya? Entonces, esa es la característica que tienen los rebordes marginales. ¿En qué otra cosa ayudan en los premolares y molares estos rebordes marginales? Estoy rayando acá en este dibujo de arriba. Estos rebordes marginales, ¿en qué otro aspecto colaboran en los premolares y molares? Son los que actúan como una barrera. Acá tengo la arista longitudinal, acá tengo la arista longitudinal y acá tengo en proximal los rebordes marginales. Son las barreras o actúan o ayudan a actuar como barreras para que el alimento que se está masticando aquí en la cara oclusal no se salga fácilmente de esta cara oclusal y podamos masticarlo el alimento por más tiempo dentro de la cara oclusal. Entonces, gracias a los rebordes marginales que están en las caras proximales, el alimento no se sale de la cara oclusal y nosotros podemos seguir manteniéndolo y masticándolo. ¿Entendieron? ¿Se cortó el internet? Ya, ¿han entendido entonces? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Listo. Ahora, vamos a ver otro elemento arquitectónico que son las aristas. ¿Ya? Una arista está formada por dos planos. Un plano, otro plano, como hemos visto ahorita en los rebordes marginales, un plano y otro plano, y ahí está ese
ese extremo filoso es una arista. ¿Ya? Entonces, las aristas se forman por la intersección de dos planos, sea en esa forma, sea en esta forma. Donde hay dos planos, va a haber una arista. ¿Ya? Ahora, ¿dónde, en qué parte de las piezas dentarias nosotros encontramos aristas? En las facetas. ¿Se acuerdan? En las facetas. Miren, aquí tengo esta faceta. ¿Qué faceta es esa? Que da hacia oclusal. Y aquí tengo otra faceta, que se llaman las facetas de la cúspide que dan hacia oclusal. Lisa. Faceta armada, doctor. Faceta armada, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes cómo esta faceta armada y esta otra faceta armada forman una arista armada. ¿Ven? Aquí está la arista armada. ¿Sí? O sea, dos planos. Una faceta a este lado, otra faceta a ese lado. Son dos planos. Las facetas lisas están en las caras libres. Aquí yo tengo un plano, que es una faceta lisa, y aquí tengo otro plano, que es la otra faceta lisa. Y acá también voy a encontrar una arista. ¿Ven? Aquí. Entonces, tenemos las aristas que separan las facetas. La arista, acá tengo las facetas lisas, entonces voy a tener una arista lisa que separa las facetas lisas. Y aquí las facetas armadas están separadas por la arista armada. Ahora, si alguien leyó o se acuerda, entonces aquí también, fíjense, este dibujo de acá lo voy a hacer acá. Hagan de cuenta que es este mismo dibujo por vestibular. Entonces, acá yo tengo también estos elementos que son las vertientes de la cúspide, pero están recorridas por aristas. Aquí tengo una arista que separa esas dos vertientes de la cúspide. Aquí tengo la otra vertiente de la cúspide y la otra vertiente, y ahí está la otra arista. Esta arista que recorre el diente de mesial a distal y separa las facetas lisas de las facetas armadas, ¿qué se llama? ¿Qué nombre recibe esa arista? Arista longitudinal. Arista longitudinal. Es la arista longitudinal. ¿Quién me contestó? Fuimos Yo, dos, doctor. No veo a nadie, pues así que no sé quién es yo. Medrano, doctor. Medrano Luján. Medrano Luján. ¿De qué grupo son Medrano? B7. ¿Quién más estaba hablando? Delgadillo Erika, doctor del B7 igual. ¿Cómo es tu apellido? Delgadillo. Delgadillo. Ya. Entonces, aquí, ven, están las aristas formadas por dos planos. Y tengo la arista longitudinal, que es la más marcada, la más grande de todas las aristas, y separa las facetas lisas de la faceta armada. Las facetas armadas, las dos facetas armadas de la cúspide, también forman una arista armada de menor tamaño que la longitudinal, más pequeña. Y las facetas lisas también forman una pequeña arista lisa. ¿Y qué otro elemento dijimos que tenía arista?
Reborde marginal. El Los rebordes marginales. marginal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en esos lugares son las aristas. Cuando nosotros hablamos, miren, yo tengo acá un incisivo, o puede ser un canino. Fíjense, yo tengo este diente recién erupcionadito, bien formadito, y aquí tengo un plano vestibular, y aquí tengo un plano palatino o lingual. Estos son dos planos, vestibular y palatino. El plano vestibular y el plano palatino o lingual. ¿Qué forman esos dos planos? Forman el borde incisal. Por eso el borde incisal, cuando el diente está recién erupcionado, es una arista. Es un ángulo formado por esos dos lados. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos la arista longitudinal, la arista armada, la arista lisa y la arista que presenta el reborde marginal. ¿Ya? ¿Listo? Si ustedes ven acá, miren acá cómo se nota bien las vertientes del reborde marginal. Una ahí, otra aquí. Igual acá, una aquí y otra acá. ¿Ven? Clarita la forma triangular del reborde marginal en los molares y premolares. ¿Sí? Ahora, estas son las aristas. Cuando nosotros hablamos de las cúspides, miren acá, si se acuerdan de este dibujo que tuvimos al comienzo, ¿ven? Entonces, si ustedes ven acá, aquí están, tanto en vestibular como en palatino, están las aristas longitudinales. Miren, arista longitudinal, que puede ir de acá, de mesial a distal, recorriendo todas las cúspides, las vertientes cúspides. Todas estas son las aristas longitudinales. ¿Ven? Aquí, en esta cara libre, aquí estará la arista lisa, porque aquí están las facetas lisas. Y acá tengo una faceta armada, otra faceta armada, y esa será la arista armada. ¿Ven? Entonces, la arista longitudinal, tanto en lingual como en, mejor dicho, tanto en vestibular como en palatino o lingual, fíjense, siempre recorre las cúspides y se marca esta línea, ¿ya? Tanto en vestibular como en palatino o lingual. Siempre van a ver eso. Y eso está marcando la arista longitudinal y los demás elementos serán ya las aristas armadas y las aristas lisas con sus facetas tanto armadas como lisas. ¿Entendió? Ahora, otro elemento arquitectónico son las crestas. Las crestas. Nunca confundan cresta con arista. ¿Por qué? Porque las crestas, ¿ya? Si bien es un relieve, pero es un relieve voluminoso. No tiene vertientes ni termina en vértice. Es un relieve voluminoso, sí. ¿Ya? Bien definido, bien formado. Se lo encuentra cuando se observa en el diente, se lo observa bien formado. Por eso se dice que es bien definido, porque es bien observable. Se lo puede observar en la pieza dentaria donde se encuentra, se puede observar nítidamente una cresta. Entonces, no es lo mismo una cresta que una arista. ¿Ya? La arista es la intersección de dos planos y la cresta es una eminencia definida y voluminosa. ¿Ya? Ahora,
Entonces, si es voluminoso, se sobreentiende que tiene que tener mayor tamaño que la arista. ¿Ya? Entonces, al ser más voluminoso, tiene mayor tamaño que la arista. Ahora, ¿qué elemento, qué tejido forma las crestas? Las crestas son elevaciones de tejido adamantino, es decir, elevaciones de esmalte. ¿Y dónde encontramos estas elevaciones de esmalte que son bien definidas, bien notorias y también tienen la característica de ser alargadas? Por ejemplo, fíjense acá. Aquí hay una cresta, miren. Una cresta. Este es el primer molar superior permanente. En este primer molar superior permanente hay una cresta, miren, que une dos cúspides. La cúspide distovestibular y la cúspide mesiopalatina. Esta cresta, esta elevación alargada, voluminosa, de esmalte y bien definida, bien observable, en el primer molar se conoce con el nombre de apófisis oblicua. O sea que cuando nosotros hablamos de la apófisis oblicua, ya del primer molar superior permanente, estamos hablando de una cresta. ¿Ya? ¿En qué otra pieza dentaria encontramos cresta? Acá hay otra eminencia voluminosa, bien definida, alargada, que une la cúspide vestibular con la cúspide lingual. ¿En qué pieza? En el primer premolar inferior. ¿Ya? Aquí hay una cresta. Esa cresta que aparece en el primer premolar inferior se denomina puente adamantino. Puente adamantino. ¿Ya? Entonces, como ven, son crestas, son elevaciones bien definidas y voluminosas de esmalte. Y como ven, no tiene arista como la tiene, no tiene un vértice bien marcado como tienen las aristas. ¿Ven? ¿Entendió? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Muy bien. Ahora vamos a otro. Aquí tenemos los canales radiculares. Como su nombre lo indica, canales en las raíces. Ese es un canal radicular que existe solamente en la raíz. ¿Ya? ¿Qué son los canales radiculares? No sé si logran ver ustedes acá como una depresión. ¿Sí? No sé si logran ver acá otra depresión. O sea, los canales radiculares son depresiones alargadas. ¿Ya? Esas depresiones que son bastante amplias o extensas, como dice Pico Vigarino, y son bastante bien marcadas. Generalmente las encontramos en las caras proximales de los dientes. Ahorita les voy a aclarar por qué aquí hay una en palatino y por qué no todas están en mesial y distal. Ya saben ustedes que las caras proximales de los dientes son mesial y distal. Entonces, generalmente, en la mayoría de los casos, esas depresiones sumamente marcadas, extensas, están localizadas en las caras proximales de los dientes.
¿Y qué característica tienen? Que cuando están presentes, generalmente es porque en la corona también ha habido una depresión. Y esas depresiones que hay, ¿se acuerdan cuando hablamos de depresiones y les dije, hay depresión en la cara distal del canino inferior, hay depresión en mesial de los premolares superiores y en mesial de todos los molares? Ahí hay depresiones. Entonces, esas depresiones que están presentes en la corona del diente siempre se continúan con un canal radicular. O sea que toda depresión que hay en la corona de un diente, por ejemplo, acá si yo tengo este diente, ¿ya? Y acá hay una depresión, esa depresión va a continuarse con un canal radicular, ¿ya? Entonces, en la mayoría de los casos, los canales radiculares están en las caras proximales. Y donde hay depresión en la corona, es 100% seguro que en esa raíz habrá un canal radicular, ¿ya? Como hemos visto, las depresiones están generalmente en las caras proximales. Por eso les he mencionado ahorita distal del canino, mesial de los premolares superiores y mesial de todos los molares. Entonces, en todas esas caras que hemos mencionado, como hay depresiones en la corona, en la raíz 100% que va a haber un canal radicular, ¿ya? Ahora, los canales radiculares, como ven acá, estas depresiones amplias y alargadas tienen profundidad. La mayor profundidad de un canal radicular se da en el tercio medio de la raíz. Luego desciende la profundidad en cervical y acá en apical la profundidad del canal radicular desaparece. No hay marca del canal radicular aquí en apical del diente o de la raíz del diente, ¿ya? Entonces, la parte más profunda de un canal radicular la encontramos en el tercio medio de la raíz. Esa profundidad disminuye hacia cervical y desaparece en apical, ¿ya? Entonces, las piezas dentarias no tienen canales radiculares en el tercio apical, ¿ya? Ahora, vuelvo a repetir para después hablar de este canal que hay aquí. En mesial de los premolares, ahí hay depresión en la corona, en la cara mesial de la corona de los premolares superiores, hay depresión. Entonces, en esa cara proximal mesial va a haber también en la raíz un canal radicular. En mesial de la corona de todos los molares, tanto superiores como inferiores. En mesial. Entonces, como hay depresión en mesial de todos los molares, en esa raíz mesial va a haber también canal radicular, más marcado, con profundidad mayor en el tercio medio, desapareciendo o disminuyendo hacia cervical y desapareciendo en el tercio apical. Ahora, ¿por qué aquí, en esta cara palatina, hay un canal? Resulta que aquí ven ustedes un surco que viene de oclusal y ese surco termina aquí en una depresión en palatino y cervical. De ahí, de esa depresión o esa depresión, se extiende hacia la raíz y forma ese canal longitudinal. Fíjense lo que sucede aquí.
Este molar, que es el primer molar superior permanente, es el único diente, el único molar superior, si ustedes quieren, que presenta este canal radicular. ¿Y dónde lo presenta? En la cara palatina de la raíz palatina. Esta es la raíz palatina y esta es la cara palatina de la raíz palatina. Ahí encontramos un canal. Este canal nos permite reconocer al primer molar superior permanente, porque lo primero que se busca es un canal constante. Entonces, cuando nosotros agarramos un molar superior, lo primero que tenemos que mirar es la raíz. Si en la raíz está el canal bien marcado, es un primer molar superior permanente sin temor a equivocarse. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama canal a esa depresión amplia, alargada, que encontramos en las raíces de los dientes en sus caras proximales? Es un canal porque es como si estuviera formando tres paredes. ¿Ya? ¿Y cómo encontramos esas paredes en los canales? Es como si ustedes tuvieran aquí esta pared. Vamos a hacerlo mejor. Tuviera aquí esta pared, aquí el piso del canal y la otra pared. ¿Ven? Y abierto. Eso es un canal cuando solamente tiene tres paredes. Por eso es que el canal radicular no hay que confundir ese canal que tiene tres paredes solamente, ¿ya? No hay que confundir canal con conducto. El conducto va en el interior. Mire, le voy a dibujar el conducto aquí. El conducto va en el interior de la raíz. En el interior de la raíz. Puede ser 1, puede ser 2, pueden ser 3, etc. El canal está acá. Aquí hay una depresión y el canal está afuera de la raíz. Puede estar en mesial, puede haber canales radiculares en distal. En muchas raíces puede ser que no exista depresión en la corona, pero las raíces siempre van a presentar canal. ¿Ya? Entonces, no hay que confundir canal con conducto. Solamente los americanos, por cuestión de traducción, dicen root a canal, ¿no? Dicen tratamiento de conducto, tratamiento de canales, dicen. No, y esto no es un canal. En la raíz hay 4 paredes. Entonces, si yo corto acá la raíz, acá cualquiera de estas 2 raíces yo las corto, yo voy a tener una situación así, y aquí voy a tener el conducto. Esto es un conducto, porque fíjense, completa el círculo. En cambio, lo que hay en las raíces son canales. ¿Alguna pregunta? Doctor, Aquí, buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿El canal puede determinar si el diente es permanente o temporario entonces, doctor? claro, en los dientes temporarios también hay, porque hay depresiones en las coronas también, ¿no? Lo que sí, el único diente permanente que tiene, el único molar que tiene este canal aquí en palatino es este permanente. Ya los temporarios no tienen este canal. ¿Ya? Pero los temporarios tienen canales también en las raíces, ¿no? Por eso se le está diciendo en las... Miren, cuando les dije, hay depresiones en las caras proximales de premolares superiores. Premolares no hay en la dentición temporaria, pero en mesial también de todos los molares
Y no he dicho temporarios y permanentes, sino todos los molares. Entonces, implica que en la dentición temporaria también existen depresiones en las caras proximales y por ende van a aparecer también canales radiculares. ¿Ya? Menos marcados, sí, menos marcados que en los permanentes. En los permanentes se notan muy bien los canales radiculares. Este diente, que es el primer molar superior, la forma más fácil de reconocerlo, antes de mirarle a oclusal, mírenle a la raíz y automáticamente, si está ese canal radicular ahí, es un primer molar. ¿Entendieron? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ahora, si tienen sus textos ahí a mano, en esta partecita que vamos a ver ahorita, hay un error de transcripción, porque no fue Figuigarino el que se equivocó, sino que el que transcribió la cosa. ¿Dónde es el error? Aquí donde dice espacio interradicular. ¿Qué es un espacio interradicular? Sobreentiende que un espacio interradicular es un espacio que hay entre las raíces, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me entienden, no ve? Pero si ustedes tienen su texto ahí, ¿qué dice en su texto? ¿Alguien se anima a leer lo que dice ahí en su texto? Está en la página 217. Dice que es el espacio irregular determinado por la fusión de las raíces de una misma pieza dentaria. Ya, gracias. Entonces, fíjense lo que dice el libro, ¿no? Entonces, yo tengo acá una raíz unida a la otra raíz y las tres raíces aquí se unieron. Eso es una fusión, que tres raíces o dos raíces se unen y forman un solo cuerpo. Eso es una fusión. ¿Será que si estas raíces están fusionadas, hay espacio entre ellas? No, doctor. No, doctor. No. Entonces ahí viene el error. Por eso se lo he corregido ahí. El espacio interradicular es un espacio irregular formado entonces por la separación de las raíces, no por la fusión, sino al separarse. Si ustedes juntan los dedos de su mano, no hay espacio, pero si ustedes los separan, están separando los dedos y ahí crean espacio. Entonces, el espacio interradicular es ese espacio irregular formado por la separación de las raíces de un mismo diente, ¿entienden? Entonces, cuando hay fusión, es decir, las raíces se acercan, imposible que se forme espacio. Se forma espacio interradicular es por la separación de las raíces. ¿Entendieron? En esa pieza dentaria. ¿Ya? Entonces, esa partecita van a corregir. Ahora, de acuerdo al número de raíces, Figuigarino dice la cantidad de raíces es igual que el número de raíces, podemos observar diferentes tipos de espacio interradicular. ¿Por qué? Porque depende del número de raíces que lo formen. Por ejemplo, mire acá, en los molares inferiores hay dos raíces. Acá es vestibular, acá es lingual. ¿De dónde a dónde se extiende este espacio interradicular? De vestibular a lingual. ¿Ven? De vestibular a lingual. Entonces, acá fíjense ustedes, aquí está esta raíz, es esta raíz es esta. ¿Ya? Entonces, acá tengo esta raíz cortada. Miren ustedes. Y entonces, el espacio interradicular es este, que va de acá, de vestibular a lingual. Entonces, en los molares inferiores, donde hay dos raíces, el espacio interradicular va de vestibular a lingual. Miren acá.
Este es un molar superior. Tiene una raíz vestibular, una raíz mesial, mejor dicho, mesiovestibular, una raíz distovestibular y acá la raíz palatina. El espacio irregular, mire, primero va de aquí para allá, es decir, de vestibular a palatino y choca con la raíz palatina acá, ¿no? Y luego van a ver ustedes cómo hay un espacio que va de mesial a distal. Miren, aquí, pasa aquí y sale acá, ¿sí? Entonces, si yo dibujo este molar por proximal, acá hay una raíz, acá la otra, y fíjense, va de mesial a distal. Entonces, fíjense, acá va de mesial a distal. Entonces, acá tengo la raíz mesial, la raíz distal y la raíz palatina, las tres raíces, ¿sí? Entonces, va una de vestibular a palatino y ahí choca con la raíz palatina y la otra línea que marca los espacios va de mesial a distal. Y fíjense que en los molares superiores, cuando las raíces están bien separadas, ¿ya? El espacio interradicular tiene la forma de una letra T invertida, miren. La base está en palatino, ¿no? Y los dos brazos de la T, si quieren, están de mesial a distal hacia palatino. Y el otro espacio que corre de vestibular a palatino hace que se forme una letra T. Si yo tengo un primer premolar con dos raíces, aquí se ve una, por ejemplo, pero si yo lo dibujo por proximal, acá tengo ese premolar con dos raíces, ¿cierto? Entonces acá será vestibular, acá mesial y acá distal. Entonces ese espacio va a correr de mesial a distal, o sea que va de mesial a distal el espacio interradicular, porque aquí atrás está la otra raíz. ¿Entendieron? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Creo que se durmieron. Bueno. No, doctor, ninguna pregunta. Muy bien. Y aquí vamos a quedar, vamos a avanzar este foramen apical y aquí vamos a quedar. Ya esto hemos avanzado, ya hemos hablado acerca de esto, entonces vamos a hacer como un repaso, así que vayan pensando qué hay en el foramen apical. Este es el foramen apical, ¿no? Mejor dicho, este es el tercio apical. Todo esto es parte de la raíz, es el tercio apical. Y dice Figón y Garino, en el tercio apical encontramos nosotros varias soluciones de continuidad. ¿Qué se refiere a las soluciones de continuidad? Son pequeños orificios, son orificios. Eso es una solución de continuidad, orificios. ¿Ya? Entonces, en esta superficie del ápice, miren ustedes, encontramos orificios. Podemos encontrar varias soluciones de continuidad o podemos encontrar una. Entonces, yo voy a dibujar acá el tercio apical y acá una solución de continuidad. Esa solución de continuidad, cuando es única, se la va a considerar que ese es el foramen apical. Cuando es única esa solución de continuidad, entonces ese va a ser 100% el foramen apical. Pero resulta que en esta superficie del tercio apical pueden aparecer varios orificios o soluciones de continuidad. Varios, ¿no? Entonces, cuando son varios,
es que el conducto, este conducto, se ramificó, ¿ven? Dio ramas en el ápice y se forma lo que se llama el delta apical. ¿Por qué delta apical? Porque se parece a la delta cada separación que hay. Y miren, aparecen varias soluciones de continuidad, varios orificios, porque el conducto se ramificó. Entonces, como si yo tuviera un conducto por aquí, este conducto da una bifurcación ahí, viene acá, da otra rama ahí, ahí, continúa el conducto, una rama aquí, ¿no? Continúa, otra rama aquí, y así hasta que llegamos ahí. Entonces, cuando se ramifica el conducto, aparecen varios orificios. Cuando son varios orificios, ¿ya? Entonces tenemos que buscar cuál es el orificio de mayor diámetro. Tenemos que buscar el orificio de mayor diámetro, cuando son varios. Ese orificio de mayor diámetro, entonces será el foramen apical. Y los otros orificios más pequeños que se forman por la ramificación o bifurcación del conducto serán las foraminas. ¿Ya? Las foraminas. ¿Entendido hasta ahí? Sí, doctor. Ahora, el foramen apical no excede de 1 milímetro y siempre es circular. No importa qué forma tenga la raíz o el conducto, el foramen apical es siempre circular. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tienen esos orificios? Cuando el orificio es único, como en este caso, ingresa por ahí un filete nervioso, ingresa una arteria y salen dos venas. Ya, esas dos venas salen. El nervio y la arteria ingresan. Aquí tengo el nervio de amarillo y la arteria de rojo. Fíjense que en plural son las venas, son dos venas, un nervio y una arteria. Estos tres elementos, dos que ingresan, un nervio y una arteria, y los dos que salen, que son las dos venas, todos estos elementos forman lo que se llama el paquete vasculonervioso. ¿Ya? Ahora, cuando hay varios orificios, buscamos el de mayor tamaño. Y por aquí, por ese de mayor tamaño, que va a ser el foramen, por ahí ingresará el nervio. Por ahí saldrán las dos venas. Y por ahí ingresará la arteria. ¿Y qué sucede con los pequeños, que son las foraminas? Esas pequeñas perforaciones, que son las foraminas, dan paso a pequeños elementos vasculares. O sea, que los tres elementos que conforman el paquete vasculonervioso pasan por el foramen apical, por las foraminas, solamente exclusiva para elementos pequeños, elementos vasculares. ¿Ya? Entonces, esa característica tiene. Luego ya podemos preguntar qué elementos ingresan por el foramen apical, qué elementos salen por el foramen apical, o qué elementos pasan por el foramen apical. Las tres preguntas son diferentes.
¿qué elementos ingresan por el foramen apical? ¿Quién me puede decir? El nervio y la arteria. Un nervio y una arteria. Un nervio y una arteria. ¿Ya? Uno y uno. Un nervio y una arteria. ¿Qué elementos salen? Dos venas. Y si yo les pregunto, ¿qué elementos pasan por el foramen apical? Paquetes vasculonerviosos. Pasan todos esos elementos, ¿no es cierto? Arteria, un nervio y dos venas. ¿Y qué conforman todo eso? El paquete vasculonervioso. ¿Vamos? Muy bien. Ahora, ese foramen apical varía según la edad. Miren ustedes acá. Este es un diente joven. Este es un diente adulto, adulto joven. Y este es un diente senil o mayor. En el diente que se está terminando de formar, es un diente tremendamente joven. Fíjense que el ápice no está terminado de formar. Fíjense, ¿ven? No hay eso. Entonces, fíjense que todo esto es el foramen apical. Y si ustedes observan la forma de este foramen apical, tiene forma de embudo. Por eso se lo llama infundíbulo. Infundíbulo. Porque tiene forma de embudo. ¿Ya? ¿Y qué tejido? ¿Qué tejido? Yo voy a poner el color del tejido y ustedes me dirán, ¿qué tejido? ¿Qué tejido conforma el foramen apical cuando ese diente está en formación y el diente es muy joven? Dentina. Dentina, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está el color de la dentina. ¿Quién sos vos? Morales Melgar. Pero vos voy a solamente llevar teoría, ¿no? Sí, doctor. Ya. Ahora, fíjense, este es el foramen apical de un diente ya adulto joven bien formado. Miren acá, ¿qué tejido hay? Aquí hay un tejido. Le voy a poner el color. Y acá hay otro tejido. Vamos a ver, no hay otro tejido. Dos tejidos. ¿Qué tejidos son esos? La dentina. Dentina y el Cemento cemento. y dentina. Cemento y cemento. Cemento y dentina. ¿Ven? Ahora, ¿qué sucede cuando el diente es senil? Cuando el diente es senil, el cemento ingresa y cubre todo esto, este ingreso, protegiendo también la dentina. Entonces, cuando el diente es senil, el foramen apical está formado solamente por cemento. ¿Ven? Cuando está en formación, está formado por dentina, es un diente terminado de formar, bien calcificado ya, es dentina y cemento. Y cuando el diente ya es senil en una persona mayor, el foramen apical está formado solo por cemento. ¿Ya? Entonces, esas son las formas en que vemos nosotros el foramen apical de acuerdo a la edad. ¿Ya? En la otra partecita en la que habla del cuello anatómico y el cuello clínico, les voy a enseñar mañana, tal vez, no sé si mañana en la clase de mañana o si no hacerlo en la clase teórica, una parte de teoría,
en la práctica para hacerlo presencial y que lo entiendan mejor ustedes, ¿ya? Pero mañana a las 7:30 nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a pasar teoría también, ¿ya? De repente mañana le hable